Buenos días a todos. Ay, algo pasó aquí. Está. Buenos días a todos. Qué alegría saludarles. Qué alegría bendecirles esta mañana. Saludos a todos. Bendiciones. Vamos a esperar un par de minutos y vamos a comenzar. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Qué alegría saludarles en esta mañana y poder conectarme con ustedes a la distancia a través de este medio. Qué bendición poder compartir esta mañana con ustedes. Creo que esta pandemia nos va a dejar una mayor unidad en el espíritu, una mayor unidad y en la palabra. Hemos estado estudiando juntos la palabra. De manera personal yo he estado también leyéndola y recordando principios, manteniéndolos frescos, y compartirlos contigo es una bendición para mí. Compartirlos contigo es una alegría. Espero lo estés aplicando a tu vida. Hemos estado hablando de Abraham. Génesis capítulo 22, hemos estado hablando de Abraham desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, todo un recorrido de este hombre de la fe. Y en el capítulo 22 de Génesis encontramos lo que hablábamos el día de ayer, donde el Señor le pide su hijo, le pide que lo entregue en sacrificio. Tu hijo, tu único, el que tanto amas. Se lo dijo así con palabras como para que llegara a lo profundo de su alma. Y aquí vemos a Abraham sin ningún reparo, sin ninguna queja, sin ninguna cuestión, sin ninguna duda, llevando a su hijo a ofrecerlo. Porque la Escritura dice en el Nuevo Pacto que Abraham estaba seguro, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios lo podía traer a la vida otra vez.
Abraham estaba completamente seguro de que Dios le podía dar hijos hasta de las piedras. Ese era el pleno convencimiento que Abraham tenía. Una fe sobrenatural, una fe desbordante, una fe incomparable. Y veíamos en Génesis 22, versículo 13, que cuando... Versículo 12, que cuando Abraham ya estaba a punto de sacrificarlo, el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Aquí vemos algo bien interesante, donde cuando estaban subiendo a la montaña, él y su hijo, Abraham le dijo a su hijo que Dios les proveería para el holocausto, porque el niño le preguntaba: papá, llevamos el fuego, llevamos la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y entonces Abraham le dijo: Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Y cuando llegaron ahí, y que Abraham lo puso en el altar, y Abraham ya estaba a punto de sacrificarlo, y lo que acabamos de leer, Dios le habló, el ángel del Señor le habló desde el cielo y le dijo: ¡Ey, detente! Ya vimos que temes a Dios, por cuanto no le negaste tu hijo, tu único. O sea, estás demostrando que verdaderamente tienes temor de Dios. Estás demostrando que Dios para ti es lo primero, es el primer lugar. Y entonces dice que alzó su mirada. Esta parte es bien interesante porque dice que alzó su mirada y luego vio atrás un carnero. Alzó su mirada y atrás vio un carnero. Ese alzar la mirada, ese poner la mirada en lo alto, esto nos muestra que él tuvo una revelación de Cristo. Él tuvo una revelación del Hijo de Dios, que como decíamos el día de ayer, aunque esto ocurrió mucho tiempo antes de que Jesús naciera en Belén, recordemos que Cristo es eterno. Juan capítulo 1 nos enseña que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo es la palabra en acción. Y Juan 1:14 dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, se refiere a Cristo. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Quiere decir que Cristo, si me permites ilustrar, en la parte de arriba, esta parte de arriba representa la eternidad. Y la parte de abajo representa el tiempo cronos, que va corriendo, va transcurriendo desde el año 0 hasta el año 2020, en que estamos actualmente. Bueno, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Cristo y hasta el tiempo que estamos actualmente. Pero en el ámbito de arriba, en el ámbito de la eternidad, Cristo nació hace 2000 años, pero Cristo se manifestó a Abraham, así como se manifestó a Josué cuando estaban por entrar a la tierra de Canaán, y vino el príncipe del ejército del Señor con la espada desenvainada, y Josué se postró delante de él. Así como vemos en 1 Corintios capítulo 10, que el apóstol Pablo señala que la roca de la cual salió agua era Cristo. O sea, Cristo ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y se ha manifestado, pero se hizo hombre hace 2000 años. Se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. Se hizo uno de nosotros para hacer el sacrificio perfecto que quitaría nuestro pecado. Y eso fue lo que vio Abraham en aquel entonces. Abraham tuvo una revelación de Cristo. Por eso veíamos que el apóstol Juan señala que Jesús dijo que Abraham se gozó de ver mi día. Abraham se gozó de ver mi día. Eso lo dijo Jesús. Y los fariseos, los religiosos se burlaban y decían: no tienes más que 33 años y dices que Abraham se gozó de ver tu día. O sea, Abraham vivió hace muchos años y dices que él se gozó de ver tu día. Si tienes 33 años, 32 años, porque ellos no entendían
quién estaba frente a ellos. Ellos no comprendían que frente a ellos estaba el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que desde el Génesis 1 era la palabra en acción. Dijo Dios sea la luz, y al hablar el Padre, esa palabra en acción, en equipo con el Espíritu Santo, empezó a crear todas las cosas. Él es eterno. Entonces, cuando Abraham alzó sus ojos, él pudo ver a Cristo. Él pudo ver que no tenía que morir su hijo, sino que el sustituto, o más bien el sacrificio perfecto para la humanidad, para que fuera de bendición a todas las naciones, era el mismo Hijo de Dios. Y si Abraham tuvo esa revelación mucho antes de que Jesús naciera, hoy, 2000 años después, con toda la información que tenemos en la Escritura, cada uno de nosotros debe buscar esa revelación de Cristo en nuestra vida. Pablo tuvo una revelación de Cristo. Saulo de Tarso era un religioso de su tiempo, extremadamente celoso de su religión, tan celoso que no podía soportar que una nueva religión llamados los del camino, así le llamaban primero a los del camino, no podía soportar que ellos estuvieran predicando algo diferente, de manera que los perseguía y, según él, sirviendo a Dios, mataba a cristianos. Esa era la vida de Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso fue instruido a los pies de Gamaliel. La Escritura habla de que Gamaliel era un erudito de su tiempo. Era el teólogo del instituto bíblico de aquella época. Era un erudito delante del cual aprendió Saulo de Tarso. Saulo dice que él era hebreo de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Y él empieza a poner todas las características, a describirse cuando lo que era antes de Cristo. Pero un día, cuando él iba a Damasco, en Hechos capítulo 9, después de haber consentido la muerte de Esteban, porque mientras apedreaban a Esteban, fíjate lo que pasó con Esteban. A Esteban lo acusaron falsamente porque era un hombre lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, y los religiosos de ese tiempo conspiraron contra él para matarlo. Y la Escritura dice que ahí estaba cerca Saulo, y mientras lo mataban a pedradas, Esteban con la mirada arriba, alzando su mirada, así como Abraham veíamos que alzó su mirada, en ese momento crítico, Esteban alzó su mirada y decía: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y quiero que veas que las piedras le caían en la cabeza porque los mataban a pedradas. Pero mientras estaba muriendo a pedradas, él estaba con la mirada arriba. Y Saulo, por un lado, viendo esto que le pasaba a este hombre. ¿Cómo es posible que muera a pedradas con la mirada en el cielo y diciendo que vean a Jesús, el Hijo de Dios? Esta revelación que tuvo Esteban de Cristo le permitió soportar las piedras, soportar las pedradas con las que lo estaban matando. ¿Cuánto nos hace falta una revelación de Cristo para ser esa iglesia gloriosa que el Señor espera que seamos? Porque a veces nos ofendemos con cualquier cosita. A veces nos desesperamos por la falta de respuesta. A veces nos enojamos con el Señor porque no nos responde a nuestra petición, o lo juzgamos o lo cuestionamos cuando pasamos por alguna prueba. Pero no hemos entendido que este mundo está lleno de maldad y de tinieblas, y lo que Dios está buscando en esta tierra son hombres y mujeres con una calidad de fe inquebrantable. Porque siempre que alguien se determina a buscar a Dios con todo su corazón, se va a levantar el mismo infierno para detenerlo. Se va a levantar el mismo infierno para estancarlo. Si no logra detenerlos en Egipto, en el pecado, tratará de detenerlos en el desierto, llevándolos a desarrollar una vida religiosa, una vida sin sentido, una vida en ciclos, simplemente dándole vueltas al desierto, esperando que Cristo venga, o esperando el arrebatamiento, o ir a la eternidad, pero sin jamás conquistar Canaán. Ese es el punto. Saulo de Tarso estaba persiguiendo cristianos, e iba a Damasco con las cartas del concilio,
con las cartas de los sacerdotes y de los fariseos para ir a meterse en los grupos de vida, porque había grupos de vida, había reuniones en casa, para meterse en las casas, ver quiénes eran y después tomar los presos para llevárselos al concilio y los pudieran matar. Pero mientras iban en el camino, dice la escritura que se le apareció el Señor. Se le reveló el Señor, hubo un resplandor que lo derribó. Hay quien dice que lo derribó del caballo, pero ahí no dice la Biblia que vaya en un caballo, ¿verdad? Pero dice que lo derribó. Seguramente iba caminando y el resplandor lo tumbó. Y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo le dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, pegarte tú mismo, el aguijón, y darse coces es estarse pegando uno mismo. Y le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ve, levántate y ve, entra a Damasco y ve a tal lugar, a tal casa, y yo enviaré a un discípulo para que ore por ti y recuperes la vista. Al mismo tiempo, el Señor se le presenta, se le manifiesta a Ananías, a un siervo de Dios, un personaje que no aparece de vuelta, pero que fue usado por el Espíritu Santo para ir a orar por Saulo. Y entonces dice la escritura que el Señor vino a Ananías y le dijo, oye, ve a la calle llamada derecha y ve a una casa y pregunta por Saulo. Y Ananías dijo, Señor, pero este hombre es terrible. Este hombre está matando cristianos, ese hombre es un peligro para la iglesia del Señor. Ve y ora por él, porque instrumento escogido me es este. Y ahí va Ananías, y pone sus manos viene con Saulo y le dice, el Señor Jesucristo, que se te apareció en el camino, me ha enviado a que ore por ti y que recibas la vista. Y entonces oró por él y dice la palabra que le cayeron como escamas de los ojos y recuperó la vista. El punto es que este hombre agresivo, este hombre sumamente celoso, este hombre asesino que mataba cristianos en el nombre de Dios, tuvo un encuentro con Jesús. El Señor se le reveló. Mientras que los 12 apóstoles tuvieron presencialmente a Jesús, los 12 discípulos que Jesús eligió estuvieron presencialmente con Jesús. Saulo no estuvo con él. Saulo no estuvo presencialmente, pero Saulo recibió una visitación de Cristo, una visitación que le cambió la vida, una revelación que le cambió el nombre. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12 señala lo que Pablo dice. Pablo dice que él predicaba el evangelio no por el hombre, sino por la revelación de Cristo. Por eso Pablo fue un hombre tan apasionado que llenó del evangelio todo el Asia. A Pablo lo apedrearon, a Pablo lo azotaron, a Pablo lo traicionaron. Con Pablo había hermanos desleales que lo traicionaban. A Pablo varias veces lo tomaron como muerto. ¿Qué era lo que tenía Pablo para soportar todo ese tipo de situaciones? ¿Qué era lo que hacía que Pablo se levantara nuevamente y siguiera predicando? ¿Qué era lo que Pablo tenía? ¿Solo el Espíritu Santo? Nosotros podemos decir que también tenemos el Espíritu Santo. Sin embargo, a veces nos ofendemos y tiramos las cosas del llamado que el Señor nos ha hecho por cosas mucho menores que las que vivió Pablo. Entonces, llega un punto donde se nos revela Jesús. Y como te decía el día de ayer, o antier, revelar significa correr el velo. El velo funciona más o menos así. Es algo que está sobre nuestros ojos, hablando de una forma metafórica, simbólica, que nos impide ver con claridad. Nos impide ver, por ejemplo, muchos de nosotros creíamos de niños que Santa Claus o el ratón Pérez existía. Y ahí vamos a poner el diente esperando que nos llegaran los 20 pesos y al siguiente día, ¡wow! Me llegó la moneda, me llegó el billete, ¿no?
hasta que crecimos, entendimos la verdad y se nos quitó el velo. Se nos quitó el velo. Por ejemplo, también hay personas, en ocasiones ha pasado que alguien es una mala influencia para nosotros. Una persona que siempre nos dice cosas negativas de la gente que en verdad nos ama. Pero nosotros no vemos que la persona que nos está diciendo cosas negativas sea alguien malo. Sino que lo escuchamos hasta que descubrimos la clase de persona que es. Una persona que pone cizaña, una persona que nos separa y nos quiere alejar de la gente que en verdad nos ama. Se nos quita el velo, y cuando se nos quita el velo, bueno, ya tratamos de guardar nuestra distancia de esas personas. Muchos de nosotros pudimos haber practicado una religión pidiéndole a ídolos, pidiéndole imágenes, y creíamos que esa era la manera de acercarnos a Dios, porque ese era un velo que teníamos, hasta que el Espíritu Santo vino a nuestra vida, y entonces el velo se nos quitó y cambiamos, entregamos nuestra vida a Jesús. Sin embargo, en la medida que vamos caminando en Cristo, hay otros velos que tienen que ser quitados. Otros velos que nos permiten conocer a Cristo a plenitud. Pablo dice en Gálatas que él oraba por la iglesia hasta que Cristo fuera formado en ellos. Hebreos capítulo 12 dice que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ojo aquí. Autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, así dice la escritura, el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió el oprobio, sufrió la vergüenza, sufrió la cruz, es lo que dice la palabra, pero dice que lo hizo por el gozo puesto delante de él. O sea, detrás de la cruz, él veía, detrás del sufrimiento, él veía el resultado de su aflicción, él veía el resultado de su sufrimiento. Él te veía a ti y a mí nos veía salvos. Él te veía a ti y me veía a mí restaurados. Por eso él sufrió la cruz. Pero mira, dice lo que dice este pasaje. Este pasaje dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe. La fe. Hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por ejemplo, en Habacuc la escritura dice que el justo por su fe vivirá. Ojo aquí. Dice, el justo por su fe vivirá. Esto lo dice en el antiguo pacto, por su fe. Pero en el nuevo pacto se escribe así, el justo por la fe vivirá. Es una sola palabra la que cambia, pero tiene mucho significado. En el antiguo pacto dice, el justo por su fe vivirá. En el nuevo pacto dice, el justo por la fe vivirá. La fe. Y en Hebreos 12 ya vimos que la escritura dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que Cristo tiene una clase de fe muy distinta a la nuestra. Yo puedo caminar con mi fe y voy a estar limitado. Yo como persona tengo una capacidad de creer. Yo como persona tengo una capacidad de tener fe. Pero la fe de Jesús es incomparable. La fe de Jesús es mucho más grande. Puedo mirar a Abraham y ver la fe de Abraham. Ver que Abraham tuvo una fe y avanzó hasta este punto. Pero cuando uno lee el libro de Hebreos capítulo 11, en donde nosotros leemos a los héroes de la fe, encontramos que muchos de ellos murieron sin alcanzar lo prometido. ¡Qué tremendo! Dice que lo vieron de lejos y lo saludaron. Eso es lo que dice la palabra. Lo vieron de lejos y lo saludaron. Murieron sin haber recibido lo prometido. Dice la escritura en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 13. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos,
y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Habla de esos hombres de la fe. Esos hombres que caminaron en su fe. Porque el antiguo pacto, te repito, habla de el justo por su fe vivirá. Pero en el nuevo pacto somos desafiados a tener la fe de Cristo, que es una fe distinta. Mira lo que hizo Jesús, lo que hizo Cristo. Cristo, el Hijo eterno de Dios, tuvo fe de que al dejar su divinidad y convertirse en un hombre como nosotros, lo hacía para salvarnos a nosotros. Tuvo fe en que sería nuestro Salvador. Caminó en esta tierra viviendo en santidad. Fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué se mantuvo sin pecado? Porque él tenía fe en que lo que hacía, el santificarse y el consagrarse, era para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la fe estuvo dispuesto a ir a la cruz. Jesús fue a la cruz porque él tenía fe que al llegar a ese lugar, a esa cruz, sin mancha y sin pecado, su sangre derramada sería para salvación de todos nosotros. Cuando lo apresaron, Pedro luego sacó el machete y le cortó la oreja al siervo de Malco, y Jesús le dijo: hey, tranquilo, ¿no sabes que le puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y de inmediato los mandaría? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? O sea que Jesús tenía forma de detener ese tormento, ese sacrificio, pero no lo hizo, porque él sabía que detrás de su muerte, él creía firmemente que detrás de su sacrificio estaba la puerta de oportunidad para todos. Él estuvo dispuesto a morir en la cruz porque tenía fe que el Padre no lo dejaría en el sepulcro. Él tenía fe en que el Padre no lo dejaría en el Seol. Así como en un salmo proféticamente se dice: no dejarás mi alma en el Seol. Era un salmo profético donde está refiriéndose a que Jesús sabía que al morir en esa cruz no quedaría para siempre en el sepulcro, que su cuerpo no vería corrupción, sino que sería levantado con poder y con gloria. Tuvo fe para descender a las partes más bajas de la tierra, como dice Hebreos 2:14, y destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esa es la fe de Jesús. Y tuvo fe para levantarse y vencer a la muerte y sentarse a la diestra del Padre, sobre todo principado y potestad. Esa es la clase de fe que nosotros necesitamos. Tú y yo caminamos con un nivel de fe. Tú y yo caminamos con en base, esforzándonos por creer. Pero cuando miramos a Cristo, puestos los ojos en Jesús, cuando el Señor se nos revela, cuando entendemos que es mucho más que una doctrina, Jesús, cuando entendemos que es mucho más que un grupo religioso, cuando entendemos que es mucho más que una historia que conocemos de un niño que nació en Belén, cuando entendemos que es el Hijo eterno de Dios, y que así como se le reveló en el pasado a Josué, se le reveló en el pasado al pueblo de Israel, mientras iban por el desierto, a través de aquella roca, y así como se le reveló a Abraham, y se le reveló a David, podemos leer el Salmo 22, y en el Salmo 22 hay una descripción de Jesús de una manera extraordinaria, donde vemos que su amigo lo traicionaría, donde lo golpearían, le quitarían las barbas. Una descripción que David hace mucho antes de que Jesús naciera, donde él tuvo una revelación, una visión de lo que sufriría Cristo, y lo plasmó en muchos de los salmos. Muchos de los salmos están llenos de contenido profético acerca de Cristo. Y si alguien lo vio mucho tiempo antes de que naciera, hoy nosotros podemos tener la capacidad de tener esa revelación de Jesús. Y esa revelación de Jesús nos va a transformar. En verdad yo quisiera poder darle a entender de lo que significa recibir esa revelación de Cristo. Es mucho más que una enseñanza como la que puedas estar recibiendo hoy. Es lo que te mantiene. Aun cuando estás enfermo puedes mantenerte sirviendo y adelante. Cuando recibes traiciones, cuando te vituperan, cuando murmuran de ti, cuando te hacen toda serie de cosas y hablan toda serie de cosas,
tú te mantienes firme y avanzando. ¿Qué es? No es carácter, no es determinación, no es terquedad. Es que cuando Cristo se te revela, sabes que no hay nada más sublime que seguirle a Él. Dejas de caminar en el modo almático. Déjate caminar en el modo sentimental. Déjate caminar en el modo manipulador, donde, ay, si no me responden me voy, yo me cambio de iglesia y yo empiezo. Déjate caminar con infantilismos. Y te conviertes en un hombre o una mujer con una fe inquebrantable. Abraham alzó sus ojos y lo pudo ver. Jesús dijo que Abraham se gozó de ver su día. Saulo tuvo ese encuentro con Jesús y fue transformado. Y la Escritura nos dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí en Hebreos 11 vemos a Abraham y he estado hablando 3 semanas acerca de Abraham. Y son cosas extraordinarias, pero nada de esa fe de Abraham se compara con la fe que proviene de la vida de Cristo impartida en nosotros. Es el punto donde ya tú no puedes más con tus fuerzas, pero como la vida de Cristo ha sido impartida a ti, la vida plena. Juan 10:10 dice, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida plena, la vida Zoé. O sea, Cristo vino a darnos esta vida. Primera de Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero a veces entendemos que tener al Hijo fue haber hecho la confesión de fe, asistir a una iglesia y ya. No, es esa vida impartida en nosotros. Es la vida del Hijo de Dios impartida en nosotros, que nos hace ser diferentes, pensar diferente, caminar diferente, movernos en una fe diferente. Como quisiera tener las palabras adecuadas para darme a entender, pero son asuntos que vienen solamente por revelación. Y mira lo que pasó en Génesis capítulo 22. En Génesis capítulo 22, después de ese tiempo, dice versículo 15, Génesis 22:15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, estando allí en el monte Moría, después de ofrecer el holocausto del carnero. Y mira lo que dijo el Señor: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo y tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Dice que Dios juró. Ojo aquí. Dijo Dios, por mí mismo he jurado. El apóstol Pablo habla de este punto donde siempre se jura por alguien mayor. Juro por el templo, juro por Jerusalén, pero que en el caso de Dios no había alguien más, alguien mayor por el cual jurar. Y dijo, por mí mismo he jurado. Por mí mismo he jurado que de cierto te bendeciré. Pero mira aquí, Abraham primero caminó en base a una promesa. Nosotros comenzamos caminando en base a promesas. En base a promesas. Génesis capítulo 12, el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti. Era una promesa. Una promesa que demandaba que él caminara, que él actuara, porque en eso están condicionadas las promesas, en nuestra fe. Pero nuestra fe está manifestada por medio de acciones. Creí por lo cual hablé, creí por lo cual me moví. Es lo que dice la palabra. Entonces, ahí está la promesa. Pero en Génesis capítulo 15 vemos la figura del pacto, donde Dios entra en pacto con Abraham. Ya de la promesa caminó al pacto, donde Dios entra en pacto y le dice, yo entraré en pacto contigo y te voy a bendecir y te voy a multiplicar, te voy a hacer padre de multitudes. Ese es mi pacto contigo, pero tú tienes que entrar en pacto conmigo circuncidando a todos los varones. Eso será señal del pacto. Pasaron de la promesa al pacto, pero ahora en Génesis 22 viene el juramento. Todavía algo mayor.
O sea, de la promesa al pacto y del pacto al juramento, donde Dios le dijo, yo he jurado por mí mismo, que por cuanto no me negaste lo que te pedí, juro que voy a hacer lo que te había prometido. Juro. Y cuando Dios jura, se hace una figura todavía mayor de la promesa. Porque la promesa está condicionada a que tú creas. En eso están condicionadas las promesas, a que tú creas. Y si no crees, pues esa promesa no la vas a alcanzar aunque Dios te lo haya prometido. Y por cuanto crees, dejas Ur de los Caldeos, dejas el mundo y empiezas a caminar. Y es un camino. Pero después entra la señal del pacto. Y la señal del pacto es donde Dios entra en pacto contigo, pero tú entras en pacto con Él. Muchos de nosotros podemos haber entrado en una figura de pacto sin entender lo que verdaderamente es el pacto. Pero está condicionado a que te mantengas en ese pacto, a que esté la señal del pacto, a que tu corazón esté circuncidado. Pero el tercer aspecto es cuando Dios jura. O sea, ya avanzaste de las promesas, ya avanzaste del pacto, ya caminaste creyendo en la promesa y te mantuviste creyendo. Entraste a la relación de pacto y te mantienes en pacto. O sea, es una relación, la palabra pacto es el vocablo berit, donde literalmente significa que estás amarrado con grilletes a alguien. Amarrado con grilletes. No te sueltas por nada. Por lo duro que esté la tormenta, por lo duro que esté la adversidad, por lo fuerte que esté el desierto, por la situación que estás viviendo, tú ya no vas en modo almático. Tú vas en un modo de pacto, en un modo de compromiso, en un modo de relación con Dios y dices, yo no me suelto. Así me muera, pero yo no me suelto. Así me critiquen, así vaya en contracorriente, así todo mundo me diga que voy en sentido contrario, yo estoy en pacto contigo. Y entonces es cuando avanzas a la tercera parte donde el Señor jura. Jura. Y eso es algo que provocará un cumplimiento, pase lo que pase, venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, Dios lo hará. Yo no sé en qué punto te encuentres, si estás creyendo por las promesas. Si estás creyendo por las promesas, entonces estás actuando en consecuencia. Estás caminando en consecuencia. Estás moviéndote en obediencia a aquel que te prometió. El apóstol Pedro habla de los que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Y el apóstol Pedro hace referencia a este evento donde el Señor juró. Donde el Señor juró que habría de bendecir a Abraham. Donde interpuso juramento. Pero habla de la fe y la paciencia. De la fe y la paciencia para alcanzar las promesas. La fe, un elemento insustituible. Pero es la fe de Jesús en ti y en mí. Es una fe diferente. Tu fe y mi fe están limitadas. Hasta ahorita has llegado a donde tu fe te ha alcanzado. Hasta ahorita has llegado hasta el nivel de fe donde has sido capaz de creer. Pero hay una fe superior. Y es la fe de Jesús en ti. Espero no revolverte con este juego de palabras. O sea, puedes tener fe en Jesús, pero otra cosa es que la fe de Jesús esté en ti. Si estás escuchando este mensaje es porque tienes fe en Jesús, porque crees en Jesús. Pero otra cosa es cuando esa fe se imparte a tu vida. La fe de Jesús. Esa fe que soportó los clavos. Esa fe que lo mantuvo en santidad. Esa fe que lo llevó a vencer al diablo en el mismo infierno. Y esa fe que lo llevó a levantarse de entre los muertos. Si estás hundido en la depresión, necesitas la fe de Jesús para levantarte de esa condición. Si estás atravesando un desierto de mucho tiempo y no has podido avanzar, necesitas la fe de Jesús. Es la fe que todo lo puede. Te repito, tu fe y mi fe
Tu capacidad de creer y mi capacidad de creer está limitada. Tiene un tope. Por más que digamos, sí le creo, la fe es como una sustancia que está dentro de nosotros. Si la tenemos, se hace evidente. Más que con palabras, con resultados. Más que con palabras, con definiciones o conceptos, con un estilo de vida que lo hace notable. Y esto nos lleva a comprender que la vida en Cristo es mucho más que como habíamos conocido antes. Es mucho más que una Semana Santa celebrando a Jesús, la muerte de Jesús. Es mucho más que un 24 de diciembre celebrando la Navidad. Es mucho más que saber que hace 2020 años Jesús vino a la tierra a morir por nosotros. La vida en Cristo es mucho más. O sea, y la fe de Jesús, la fe que operó en Jesús, puede operar en ti también. Y puede operar en mí. Pero eso vendrá como resultado de una búsqueda profunda. Yo espero que en este tiempo de pandemia, que tienes tiempo suficiente para buscar el rostro de Dios, tú lo busques de tal manera que después de esta pandemia sea manifiesto que el poder de la resurrección ha operado en ti. Que el poder de la resurrección ha provocado que tú salgas como una persona diferente, una persona distinta, con un pensamiento distinto, con una fe distinta, con un entendimiento de las cosas mucho mayor. Que todo este tiempo de pandemia sea como un ser sepultados para que el poder de la resurrección opere en nosotros. Y caminemos en un tipo de fe diferente. Un nivel de fe que tenían los discípulos después de que vieron a Cristo resucitado. Un nivel de fe que hicieron que los discípulos llenaran con el Evangelio todo el mundo de su época. Un nivel de fe que vino como resultado de ver a Cristo resucitado, que los llevó a soportar persecución, soportar cárcel, soportar martirio. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigos es el vocablo martureo. Y la palabra martureo, el vocablo martureo significa, además de testigo, significa alguien que da testimonio de lo que ha visto, pero también significa alguien que es capaz de convertirse en mártir. Mártir. Morir por Cristo. Estar dispuesto a todo por Él. Eso vino después de la resurrección de Cristo. Hoy, 2020 años después de que Cristo resucitó, nosotros tenemos la información, pero necesitamos la revelación. Necesitamos que Cristo sea revelado. Más allá de la imagen del crucifijo que tenemos, más allá de la doctrina que hemos memorizado, más allá de lo que sabemos de Él. Que Cristo, así como se le reveló a Pablo, a Saulo, y luego a Pablo, así como Abraham lo vio, nosotros podamos verlo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser los cristianos del tercer día. Vamos, anota ahí, escribe: yo quiero ser un cristiano del tercer día. Un cristiano que camina sobre la revelación de Cristo resucitado. Un cristiano que camina sobre la revelación del Cristo resucitado. Pablo dijo que había dejado todo. Dejó sus títulos, dejó sus reconocimientos, dejó su posición, Filipenses capítulo 3, si no me equivoco, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo dice: yo dejé todo lo que sabía. Yo dejé todo el título, prestigio y posición que tenía en la religión con tal de conocerle y el poder de su resurrección.
Pablo oraba por la iglesia de Éfeso para que comprendieran que ese poder actúa en nosotros los que creemos. El poder de la resurrección. Tenemos que ser cristianos del tercer día, que caminamos con esa fe inquebrantable. Abraham vio el monte Moría después de 3 días, y a ese hijo que iba a sacrificar lo pudo ver vivo. Operó en él el poder de la resurrección. Yo quiero ser un cristiano del tercer día, que opera en esa revelación. Espíritu Santo, revélanos este tercer día. Espíritu Santo, revélanos la profundidad del poder de la resurrección. Espíritu Santo, te lo pedimos. Ven, quita los velos. Esos velos religiosos. Esos velos que por generaciones y por mucho tiempo nos han impedido ver a plenitud que la vida en Cristo es mucho más que una religión llena de tradiciones y costumbres. Ayúdanos a comprender que una cosa es nuestra fe y otra cosa es la fe de Cristo impartida en nosotros. Yo quiero la fe de Cristo impartida en mi vida. Mi fe no me alcanza. Mi fe está limitada. Mi fe me ha llevado a un punto. Pero la fe de Cristo impartida a mi vida me va a llevar a dimensiones que yo no conozco. Me va a llevar a puntos que yo no he podido alcanzar. Padre, que en el nombre de Jesús sea revelado a nosotros. Que en el nombre de Jesús tengamos ese encuentro con Cristo, así como lo tuvo Pablo, Saulo, así como lo tuvo David, así como lo tuvo Abraham, así como lo tuvo Josué, así como aquellos 3 hombres en el horno de fuego. Se les apareció el 4º hombre, el Hijo de Dios, entre ellos. De igual forma hoy, Señor, necesitamos que las vendas sean quitadas. En el nombre de Jesús, que tus vendas sean quitadas. En el nombre de Jesús, que todo paradigma sea derribado. En el nombre de Jesús, que el poder del Espíritu Santo venga sobre ti y quite estas vendas. Que te sea revelado Cristo, que te sea revelada su resurrección, que te sea revelada su fe, que venga sobre ti esa fe, que pases de la promesa al pacto y que esa fe te lleve a tener un pacto con Cristo, un pacto firme, que dejes de caminar en modo almático, que dejes de caminar en modo sentimental y emocional y que empieces a caminar con una convicción y una fe inquebrantable que te lleve a alcanzar lo que Dios te ha prometido. Que llegues a ese punto al que llegó Abraham, donde Dios le juró. Que de igual forma tú puedas alcanzar ese mismo nivel, tú y yo podamos alcanzar ese mismo nivel de fe que Abraham tenía. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Imparte esa fe, yo la necesito, Señor. Y Padre, necesitamos que se levante una iglesia con ese entendimiento. Necesitamos que se levante una iglesia con esa revelación, Señor. Necesitamos que se levante una iglesia para dar cumplimiento a lo que tú quieres hacer en esta generación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levanta una iglesia con el nivel de fe que tenían esos primeros creyentes del libro de Hechos, que tenían una fe inquebrantable, a prueba de pedradas, a prueba de encierros, a prueba de latigazos, a prueba de traiciones, a prueba de todo, Señor. Que se levante una iglesia imparable, una iglesia inconmovible, una iglesia, Señor, que se mueve en ese nivel de revelación. No una iglesia solamente doctrinalmente sana. No una iglesia que se mueve solamente en un ministerio, sino que se mueve en la revelación del Cristo resucitado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Permítenos ser esta generación sea la iglesia que se levanta con ese nivel de fe para preparar el camino a Cristo. No permitas que pasen otros 40 años, Señor.
No permitas que pasen otros 40 años donde estemos dándole vueltas al desierto. Siempre los mismos en el templo, siempre los mismos recibiendo la misma palabra. El mismo enfermo siendo sanado y el mundo perdiéndose, Señor. Ayúdanos a romper estos paradigmas. Ayúdanos, Señor, a salir de las cuatro paredes y llevar a Cristo a cada rincón de nuestras comunidades. Vamos, si tú quieres ser parte de esta iglesia imparable, dile al Espíritu Santo, revélame a Jesús. Dame espíritu de revelación y de sabiduría en cuanto al conocimiento de Cristo. Esa era la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso. Una iglesia que tenía fe en Jesús. Una iglesia que practicaba el amor fraternal, pero que no habían entendido el poder de la resurrección. Y él oraba y decía, Padre, dales espíritu de revelación y de sabiduría en cuanto al conocimiento de Cristo. De igual forma hoy te pedimos, Señor. Queremos ser esa iglesia gloriosa, esa iglesia esplendorosa, esa iglesia llena de la verdad, esa iglesia llena de poder, esa iglesia que se mueve como el cuerpo de Cristo, pero literalmente el cuerpo de Cristo y no solamente la doctrina de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero ni siquiera se mueve, ni siquiera está en movimiento. Que verdaderamente seamos el cuerpo de Cristo, que está en movimiento, que está hiriendo la cabeza de la serpiente, que está creciendo, que está avanzando y que no solamente tiene el conocimiento, la doctrina de que la congregación es el cuerpo de Cristo, sino que demos evidencia de que en verdad somos la ayuda idónea de Cristo aquí en la tierra y nos movemos con sabiduría, con entendimiento, con poder, con revelación, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por cada persona que está conectada en este momento. Yo creo en el poder de la impartición. Yo creo en el poder de la impartición y estoy seguro que estamos unidos por una razón en este momento. Y estoy seguro, Señor, que es un tiempo de impartición. Y en este momento te pido, Señor, imparte. En el nombre de Jesús, imparte. En el nombre de Cristo, imparte. No queremos ser un grupo más, no queremos ser una iglesia más, no queremos ser una congregación más, no queremos ser un creyente más. Queremos ser hijos e hijas que caminamos con la revelación de Cristo, cristianos del tercer día, que caminamos sobre la base de la resurrección de Cristo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, imparte tu presencia ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, te pido por cada uno de los que en este momento están conectados y los que se conectarán. Señor, todo aquel que se encuentre enfermo, que sea sano por el poder de tu Espíritu Santo. Todo aquel, Señor, que esté pasando alguna necesidad, tu palabra dice que tú suplirás toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Señor, te pido por todos, toda necesidad, toda petición la presentamos delante de ti. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amados, que tengan buen día. Que el Señor les bendiga.